Amén. Vamos a tocar la fe en este día. Vamos a tocar la fe y las obras. Vamos a hablar de la fe y las obras. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 2. Vamos a, ¿cómo decir? A madurar, a revisar, a aprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. En Santiago capítulo 2, verso 14, vamos a empezar leyendo allí. Dice la santa palabra de nuestro Dios, inspirada por Él, enviada a nosotros para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, hasta que nosotros seamos capaces de ser enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la función. Nuestra palabra nos ayuda a eso. Dice allí, hermanos míos. Santiago 2. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Hace la pregunta. Esto es una pregunta. ¿Podría la fe salvar a una persona que dice tener fe y no tiene obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, quiere decir, esta persona tiene necesidad de mantenimiento, comida o ropa. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Si así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, dice que si uno le dice a un hermano que tiene necesidad, vete en paz y que Dios te bendiga y Dios te supla. Pero tú teniendo eso no le suple, dice, ¿de qué le vale al hermano que tú se lo digas? Dice que la fe es igual. Dice aquí, la fe es lo mismo. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obra, esa fe está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que hay quien quiere mostrar la fe sin obra, y hay otros que dicen, yo muestro mi fe por mis obras, lo que yo hago. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no hacen, hermano. Dice que los demonios creen y tiemblan. Dice el 20, mas ¿quieres saber, hombre vano? Le llama a ese hombre que habla de esa manera, vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cuándo se cumplió esa escritura? Cuando Abraham ofreció a Isaac. Mientras no había ofrecido a Isaac como sacrificio, la escritura no había cumplimiento de la fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Vamos a comentar esto. Aquí hay algo interesante porque se habla de la salvación. Dice, ¿podrá salvarte tu fe sin tus obras? La Biblia me dice que no. Hay dos tendencias en esta escritura desde aquella época hasta hoy que sigue vigente. Personas que piensan que porque dicen que tienen fe, dicen que le creen a Dios y no hacen obra, consideran que pueden ser salvos. Otras personas hacen obras y no tienen fe y consideran que pueden ser salvos. Sí, hermana. Hay personas que piensan que por las buenas obras que ellos hacen, Dios lo va a perdonar. Y esas son personas que hablan de que yo soy bueno, yo ayudo, yo hago esto, yo hago aquello, y por eso Dios tiene que perdonarme. Eso es una obra sin fe. Están las dos partes. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la fe para nosotros? Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base para agradarle al Señor. Ahora, Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca nos va a llegar a nosotros la fe si primero no sale de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Viene a través de su palabra. A medida que la palabra de Dios entra en mi vida y transforma mi vida, eso se convierte en fe. ¿Por qué? Porque la fe es la obediencia. Escuchen bien. La fe no es más que el obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que es fe. Creer en la palabra. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y como dice aquí, la fe sin obra está muerta. Es decir, cuando llegan los mandamientos, cuando llegan las enseñanzas, cuando llega la revelación de Dios a mi vida, y yo no la tomo como la verdad y la pongo en práctica como la verdad absoluta, no estoy recibiendo la fe y no estoy viviendo en la fe. Muchas personas viven en una fe fantástica, lo que ellos consideran que ellos deben de creer y lo que ellos deben de pensar para con Dios. Y ese es el grave error de la humanidad. Esa es la mentira del diablo que empezó con nuestra madre Eva. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos enseña las cosas, el que determina las cosas y decide cómo hemos de creer y cómo debemos de ver las cosas de parte de Él. Cuando no hacemos eso, entonces entramos en lo que se llama mi propia opinión. Y es allí donde está el peligro del conocimiento de las cosas espirituales. Por eso Dios dice en el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Porque la opinión de una persona casi siempre, si no el 99%, es el 100%, va a estar en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñados por un mundo que se rige por los principios satánicos. El mundo no nos enseña principios divinos. Si Dios no viene y nos enseña los principios divinos, nosotros vamos a empezar a creer que lo que estamos creyendo, enseñado por el mundo, son principios correctos. Y es allí donde el enemigo engaña a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis hay dos iglesias. Una que dice, yo soy débil, yo soy pobre. Y Dios le dice, no, Esmirna, tú no eres pobre, tú eres rica. Porque tú has guardado mi palabra. Hay otra iglesia que dice, yo soy rica, no necesito nada, todo lo tengo. La Odisea, Jesús le dice, tú eres una desventurada, una ciega, desnuda. Oigan todo lo que le dice. Es decir, una iglesia considera que ella no tiene nada y Jesús le dice, tú eres rica.
Otra iglesia dice, lo tengo todo, y le dice Jesús, tú no tienes nada, tú estás ciega, tú eres una desventurada. ¿Cuál era el concepto de ellos? El concepto del mundo. Lo que ellos consideraban que ellos tenían, ¿era bueno o era malo? Fíjense, una iglesia dice, Señor, yo soy pobre, no tengo nada, no tengo poder, no tengo fuerza. Y Jesús le dice, no, mijita, tú eres una bienaventurada, tú eres una rica, tú estás bien. Y la otra dice, lo tengo todo, no me hace falta nada. Y dice Dios, no, tú no tienes nada. El principio del mundo nos hace creer que nosotros estamos bien cuando Dios dice estás mal. El principio del mundo nos hace creer que estamos mal cuando Dios dice tú estás bien. Por eso es que la fe no puede ser medida por la naturaleza y la enseñanza del mundo. Tiene que ser medida por las cosas divinas. Él es el que mide la verdad, hermano. Ahora, fíjense lo que dije. La fe, este concepto de fe que el Señor habló conmigo, es agradar a Dios. Pero ¿dónde agradamos a Dios? Cuando hacemos su voluntad. Y yo me puse a pensar en un padre y un hijo. ¿Cuándo es que el padre se siente feliz con un hijo? El padre se siente feliz con un hijo cuando el hijo le es obediente. ¿Qué sucede cuando el hijo es desobediente? ¿El padre se siente feliz? No. Por eso Dios dice lo mismo que decimos nosotros los padres. Si tú me haces esto, vas a recibir la bendición. ¿No han visto esa forma de nosotros los padres? Es lo mismo. La fe es la medida en que Dios mide la obediencia de sus hijos. No es otra cosa. Ahora, la fe tiene tres partes que yo quiero que ustedes entiendan y que Dios me mostró. Primera parte, creer. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos para tener una fe verdadera es el creer la palabra de Dios. Si una persona considera que este libro no es absolutamente la palabra de Dios, va a tener muchos problemas. Desde que él le ponga una falta al libro, va a tener problemas porque no sabe dónde que está la realidad y dónde que está la mentira. El concepto que él va a tener de la verdad con respecto al libro que Dios nos dejó es muy ambiguo. En un lugar él dice creo en esto, en otro lugar dice no creo en esto. Por eso es que la Biblia se convierte en un libro de fe cuando tú lo tienes total. Yo no sé si han hablado con algunas personas, yo he hablado con varios, que me dicen, pero es que la Biblia fue escrita por hombres, pero es que la Biblia tiene cosas que los hombres pusieron, pero es que la Biblia tiene esto y tiene aquello. Esa persona, usted habla con ellos y se da cuenta que te dicen, creo en Dios, pero son como el diablo. Creen, pero temen, pero a la misma vez no pueden obedecer. ¿Por qué? Porque no consideran la Biblia como la verdad divina de Dios. Cuando Dios le habló a cada profeta directamente, esos hombres recibieron esa palabra como directa de la misma presencia del Señor, del corazón de Dios. La tenemos escrita, pero entonces como Él no está aquí, Él no nos habla desde una nube de fuego, no nos habla desde un terremoto, como le habló a Moisés, o no nos habla como tomó a Pablo y lo llevó al cielo y le instruyó todo lo que tenía que saber para la creación y la dirección de la iglesia. Como no habló cuando Jesús estuvo muerto y se apareció en el cielo una nube y dijo, ese es mi hijo, en el cual mi alma se complace, y en el río Jordán. Cuando él hablaba de esa manera, habían hombres que se estremecían y decían, le habló un espíritu, le habló esto. La Biblia dice que habló el Señor. Y habían personas que tomaron temor. Pero hoy cuando leemos la palabra de Dios, a veces no tenemos el temor de tener esta palabra como la palabra absoluta del Creador, de Dios, del Eterno. No la tenemos. Y eso nos trae complicación, porque pensamos que sabemos y no sabemos nada.
pensamos que no sabemos y Dios nos dice, sí sabes. Como le dije, que el Señor le dijo a las dos iglesias. Depende de dónde viene tu fe, a dónde está anclada. Entonces, lo primero que necesitamos para entender la fe es que la fe tiene que llegar primero a través de la palabra de Dios. En otra palabra, en cualquier asunto de la vida, de la muerte, del presente o del futuro, si tú no tienes el conocimiento de Dios sobre eso, tu fe no es clara. Ni lo va a ser. Hasta que Dios no revele a tu corazón eso, tú no vas a tener un verdadero conocimiento de eso. Porque es Dios el que revela la sabiduría. Es Dios el que revela la verdad. Lo demás es humano y está, si no está completamente mal, está bastante revestido de engaño y de mentira. Porque vivimos en el mundo de la mentira. Acuérdense que el príncipe de este mundo es Satanás y es el padre de la mentira. Entonces, el primer punto que quiero que vean de la fe es el creer. Romanos 10:17. Es pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que más tú estudies esta Biblia, a medida que más tú leas esta Biblia, va a llegar más fe a tu vida. La gente a veces dice, yo quiero fe. Y piensan que la fe la podemos conseguir como un globo que lo inflamos y lo apretamos. Lo inflamos y lo apretamos. No, eso así no se consigue la fe. La fe se consigue por conocer lo que dice Dios. Esa es la primera parte de la fe. Para llegar a la fe completa faltan dos partes más. La segunda parte de la fe es la parte del hablar. ¿Por qué el hablar? ¿Qué es lo que el hombre habla? El hombre habla lo que considera que tiene razón. En todas las acciones, aun cuando nosotros mentimos, creemos que mentimos por una razón correcta. No, yo mentí y le doy una justificación a mi mentira. Escuchen bien, todo lo que nosotros hablamos es por causa de que consideramos que así debe de ser. A no ser los artistas, los que están en los teatros, que hacen papeles de otros. Pero nosotros, todo lo que hablamos, por eso Jesús dijo que lo que sale por la boca, primero está en el corazón. Quiere decir, es parte de ti, de tu sabiduría. En el capítulo de 2 de Corintios, verso 4, capítulo 4, el verso 13, dice así, para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo lo menciona. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Primeramente, a la iglesia le dice, deben de tener el mismo espíritu de fe. Es decir, nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Dice aquí la palabra, conforme a lo que está escrito. No conforme a otra cosa, sino conforme a lo que está escrito. Oigan bien, creí, lo primero que le dije. Lo primero es creer, por lo cual hablé. Si yo creo algo, yo voy a hablar sobre lo que creo. Si no lo creo, voy a hablar negativo de eso. Entonces, lo primero que el Señor nos muestra aquí es conforme al espíritu de fe que tenemos. La Biblia dice, Jesús dijo, mi palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Está traída por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios cuando llega a mi vida y se mete dentro de mi espíritu, trabaja como alimento de mi espíritu. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Y habló de qué? De alimento. La Biblia, la palabra de Dios, cuando entra a nuestro espíritu, es un alimento para el espíritu, para el alma de nosotros. Nos hace fortalecer o nos debilita. Las palabras, hermanos, de Satanás debilita al hombre, lo lleva a la muerte. La palabra de Dios nos alimenta y nos lleva a la vida. Y parece esto como un poco así, como bueno, ¿y cómo es? Lógico, porque tu alma no necesita el pan físico.
Tu alma lo que necesita es el pan espiritual. Y ese pan espiritual viene a través de la verdad. Ese pan de vida viene a través de la verdad. Jesucristo dijo, mi palabra es vida, es espíritu. Mi palabra es vida, mi palabra es espíritu. Yo les daré el verdadero pan que viene a través del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo, la palabra se hace vida en mí, la acepto como la verdad, el Espíritu me está dando vida a mi espíritu. Ese es el alimento que necesitamos, que viene a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Y hemos visto aquí que dice el verso, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, no es conforme a otra cosa, sino a lo que está escrito. Por eso le digo, si usted no considera la Biblia como el manual de verdad para su vida, usted va a tener muchos problemas en su fe. Porque vas a ver cosas aquí que si no la aceptas como verdad y miras al mundo, vas a tener mucha confusión. Aquí es donde está la religiosidad, aquí es donde está la sabiduría humana. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes de corazón, ustedes me honran de labio, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque ustedes no creen en la palabra. Al no creer en la palabra, le sucede estas cosas. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. Entonces, ya vemos que lo primero es creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero lo segundo dice, creí. Y puesto que creí, miren lo que dice entonces, habíamos leído, por lo cual hablé. Es decir, yo no puedo hablar lo que no creo. Pues si hablo lo que no creo, soy un mentiroso. Y nosotros no estamos llamados a ser mentirosos, sino verdaderos. Pero para yo hablar con autoridad y conciencia de sabiduría, tengo primeramente que recibir de Dios la verdad. Me llega la verdad. Después que la verdad llega a mí, la hablo. Sea que tú la entiendas o sea que tú no la entiendas, ese no es el problema. Sea que otro lo entienda o sea que otro no lo entienda, ese no es el problema. El problema es que tú la recibiste y tú la hablaste. ¿Se acuerdan que en Jesús no creían? Pero Jesús decía la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué hacían los fariseos? Tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso. Cumplió su función en la tierra de parte de Dios. La iglesia está llamada a lo mismo. Creer lo que Dios dice y hablar lo que Dios dice, no lo que dice el mundo. Pero estamos muy dados a creer lo que el mundo dice, lo que dicen las personas, el concepto que yo tengo, las universidades, los sabios. Pues mire, le voy a hablar de los sabios. Ahora los sabios están diciendo, ¿quién ha oído hablar del Big Bang? Usted. Hablando del Big Bang, que fue como se creó el universo, ¿no es cierto? La explosión maravillosa. Ahora hay un científico ahí que dicen que el Big Bang no existió. Perfecto. A mí me da lo mismo que haya existido o no haya existido. Eso a mí no me importa. La palabra me dice cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Si fue con una explosión o sin una explosión, eso a mí ni me da ni cosquilla. Pero ¿saben ahora lo que dicen los científicos eso? Puesto que ahora ellos han descubierto que el Big Bang no existió, nosotros no existimos. Esos son científicos. ¿Tú estás oyendo? Puesto que el Big Bang no existió, tampoco nosotros existimos. ¿Y qué es eso? Imaginación. ¿Qué tú crees? Bueno, yo digo, bájate el pantalón y ponte de nalga, que voy a coger una aguja bien grande y te la voy a panchar para ver si tú crees que no existe, chico. Es lo que hay que hacerle a los tipos eso. ¿Qué clase de pensamiento, señores? Para que ustedes vean los altos sabios a dónde llegan. Así. Son tan sabios que son tontos. Exacto. El mundo se hace bruto. Por eso, hermano, cuidémonos en las cosas que tenemos conceptos, sin primero ir a investigar qué dice Dios de eso. Yo me cuido mucho de eso. Si no llega la verdad a mi vida, yo no la quiero hablar. Oye, ¿qué te parece? No sé, hay que averiguar lo que Dios dice. Oye, ¿qué tú crees de esto? No sé. Si yo no tengo la realidad de la palabra de Dios, a mí no me interesa estar hablando sandeces. Lo que digo es, no sé.
hay que investigar. Hay que ir a Dios a ver que Él hable, que Él nos enseñe. Porque hablar por hablar es gastar saliva. Y es muy peligroso. Entonces hemos visto dos partes de la fe. La primera es, ¿quién me la dice? La primera es... Fe sin obra. No, la primera parte, ¿cómo llega a nosotros la fe? ¿Cómo se desarrolla? Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Primera parte. Segundo, Hablar. por el hablar la palabra de Dios. Así que primero la palabra entra por mi oído. Dios no te hizo esto por otra cosa. Dios no hizo esto para escucharlo a Él. Hermano, créanme. Entró a mí. Después que está en mí esa palabra, ahora que tengo yo que hacerla, sacarla como la verdad. La verdad. ¿Me están entendiendo? Esa es la segunda parte de la madurez en la fe. Pero viene otra parte. Y ya el hermano la dijo de anticipado. El hermano Álvarez. Es la obra de la fe. Si yo creo y la hablo, pero no da acción, está muerta, dice el Señor. Necesitamos la tercera parte de la fe. Y en la tercera parte de la fe, lo podemos ver aquí en donde estábamos en Santiago capítulo 2. Pasemos a Santiago capítulo 2, vamos a mirarlo con el padre de la fe. ¿Saben? ¿Han escuchado quién es el padre de la fe? De nosotros. Abraham. Abraham es el padre de la fe para todas las generaciones cristianas y hebreas. O hebreas y cristianas. Dice el Señor en su palabra, en el verso 21, no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Quiero que analicen esto. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? ¿O qué le pasó a Abraham? Dios vino y le habló. Abraham, toma tu único hijo, tu amado hijo. Yo estoy agregando algunas palabras. Tu apreciado hijo. Y me lo vas ahora a sacrificar a mí. En un lugar donde yo te voy a decir. Le llegó la palabra. Le entró. La escuchó. Ahora, ¿qué hace Abraham? Ok, Señor. Va a los siervos de él y dice, oigan, prepárenme ahí 2 mulas, cójame un poco de madera y vamos caminando. Y cógeme un fuego. Escucha bien. Él creyó. Ahora él empezó a hablar. Preparó las condiciones. Cuando llegó al lugar que puso a Isaac en la piedra para matarlo, Isaac, ¿qué le dice? Papá, ¿aquí está la leña? O cuando iba subiendo, todavía no estaba en la piedra, perdón, sí. Estaban subiendo. ¿Aquí está la piedra? ¿Aquí está la leña? ¿Pero dónde está el animal para el sacrificio? ¿Qué dijo el Señor? Jehová se proveerá. Jehová proveerá el animal, el ser que hace falta sacrificar. Eso es duro para un padre. Pero miren qué hermosa fe. Humanamente, ¿qué le decimos a los científicos de esto? No hay manera, hermano, de usted poder entender esto si no te lo dice el Señor. Y Abraham no lo entendía, pero obedecía. Llegó a la piedra, amarró a su hijo, le puso la leña, lo iba a sacrificar, cuando el Señor le dijo, para, porque he visto tu corazón, he visto que me has creído. Y dice, allí fue justificada la fe de Abraham. No fue justificada hasta que no cumplió ese mandamiento. Dios lo paró, pero en ese momento Dios dice que la fe de Abraham fue justificada, es decir, fue perfeccionada. Y nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Leímos ahorita, ¿puede salvarme tu fe y mi fe si no tiene obras? ¿Puede salvarme una fe que yo me meto adentro, como dice 1 Corintios, me la como y después no la saco? No, hermano. Tenemos que tener las 3 partes de la fe. El escucharla y recibirla y alimentar nuestro espíritu. Sacarla por nuestra lengua y exponerla. Y tercero,
con nuestro cuerpo ponerla en obra como lo hizo Abraham. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe perfecta. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Una fe que escucha, una fe que habla, una fe que se manifiesta en acción. Si esas tres partes no están en mi fe, yo no tengo fe. Dice, tu fe es muerta. Tu fe es igual que un cuerpo sin espíritu. No tiene vida. ¿Estamos entendiendo? En cualquier área de la vida. En cualquier área de la vida. Dios necesita que nosotros escuchemos y aceptemos. Hablemos y pongamos en obra lo que decimos. Amén. De Él es parar el cuchillo. ¿Me entiendes? Él es el que permite el sacrificio o no lo permite. Pero nosotros tenemos que llegar hasta ese lugar. Aquí está, Señor, mi sacrificio. Te he creído. Eso es contra el pecado. Eso es contra el mundo. Eso es contra cualquiera que se venga contra nosotros con la mentira. No importa de dónde venga la mentira. Eso es contra la mentira. Nosotros somos galardonadores de la verdad porque la hemos recibido y debemos de transmitirla. Duélale a quien le duela. Al único que no tenemos que hacer que le duele es al Señor, que dice que la fe es el medio de agradarle a Él. Porque sin fe no le puedo agradar. Tengo que agradarle por medio de la fe. Y no leamos la Biblia para adquirir conocimiento. Leamos la Biblia para ponerla en acción en nuestras vidas, hermanos. Leamos la Biblia para oírla, para hablarla y para activar el mandamiento. Es allí donde Dios se agrada. Sin esa activación, hermano, no hay fe. Hay una mujer que casi todo el mundo ha escuchado hablar de ella. La mujer que tuvo el flujo de sangre que vino a nuestro Señor Jesucristo. Es una historia que la sacan mucho por la fe de esa mujer. Sabemos que una mujer que tuvo 12 años enferma de flujo de sangre. Había gastado todas sus riquezas que tenía. Parece que había tenido bastante en médicos. Y esta señora, en un momento en que Jesús iba a la casa de Jairo, que su hija había muerto, y llegaron a donde estaba Jairo y dijeron, Jairo, ya no moleste más al maestro porque tu hija murió. Y el Señor le dijo, tranquilo Jairo, tu hija no está muerta, tu hija duerme. Pero nosotros, ¿cómo vemos las cosas? Está muerta. Jesús dijo, no está muerta, está dormida nada más. Cuando fue el problema de Lázaro, Él dijo, vamos, que nuestro amigo Lázaro duerme. Y la gente dice, pero Señor, si está dormido va a levantarse. Y dice, no, está muerto. ¿Ven? En una dice que está dormida y está muerta. En la otra dice que está muerto. Está dormido. Es decir, a ella le dijo que ella estaba muerta y estaba dormida. En el otro estaba dormido y estaba muerto y iba a despertar. Entonces le dijo dormido. El Señor usa las cosas para que nosotros vayamos siempre en contra del mundo, hermano. De la manera en que el mundo ve las cosas. La hija de Jairo, muerta, dice el Señor. No, no está muerta, está dormida. Con el Lázaro dice, está dormido y estaba muerto. Es decir, que nosotros veamos que el mundo espiritual, el principio de Dios, es contrario totalmente a los principios satánicos. Totalmente. Somos al revés. Completamente al revés. Lo que nosotros creemos aquí correcto es incorrecto en el cielo. Porque este es el mundo de las tinieblas. Escuchen. Aquel es el mundo de la luz. Este es el mundo de la mentira. Aquel es el mundo de la verdad. Tenemos que entender eso. Porque si no entiendes eso, no te quieres renovar la mente. No quieres cambiar tu manera de pensar. No quieres vivir a la manera de Dios, sino a la manera del mundo. Tienes que entender la necesidad que tú tienes de cambiar el vestido que tienes puesto del mundo por el vestido de Dios. Como Dios dice, que nos revistamos de la santidad.
que el hombre viejo muera y nazca y se desarrolle el hombre nuevo que el Señor está formando en nosotros. Ok, esta señora, voy a leer una parte para no leerlo todo, en el capítulo 8 de Lucas, en el verso 40, por ahí Lucas, empieza. ¿qué? 8, 8:40. empieza en 40, pero voy a empezar a leer en el verso 44. Esta mujer no había podido ser curada. En el verso 44 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí hay algo en la fe de esta mujer que quiero mencionar. Ella oyó de Jesús. Esta mujer seguro se propuso en su corazón: voy a ir donde Jesús. Y esa acción de actuar, de ir y llegar a enfrentarse una mujer con un flujo de sangre en los hebreos, no puede estar dentro de la multitud. Merece la pena de muerte si la cogen, la apedrean. Ella no puede estar así tocando a nadie. Ella es inmunda. Inmunda. Y quien la toque se hace inmundo. ¿Tú te imaginas? Analiza, hermano, una persona que esté... Voy a ponerlo de este momento. Un charco de caca. Y una persona cae ahí. ¡Pah! Y viene una multitud de personas bien vestidas, arrogantes, hermosas. Y la persona se para del charco ese y se enfrenta a ellos y va caminando hacia ellos. ¿Qué usted cree que van a hacer esas personas? Que están perfumados, bien vestidos. Cuando ve a esa persona con aquella peste, aquella asquerosidad sobre él, ¿usted piensa que esa persona van a permitir que él la toque fácilmente? Bueno, ese es el mismo principio que podemos analizar, que cuando la persona dice a un hebreo: eres inmundo, apártate de mí, ni te acerques, porque me embarra con tu inmundicia. Mírenlo de esa manera. Y esta mujer inmunda fue contra el mundo, actuó contra el mundo. No me importa que me maten, yo necesito tocar a Jesús. Yo necesito. Aquí hay algo interesante. Es el valor de una persona en lo que dijo el Señor en Mateo 6, cuando dijo: el que toca la puerta, yo le abro. El que busca, va a hallar. Y al que llama, se le va a contestar. Es una acción violenta por alcanzar una bendición. Esa es una fe que nuestro Señor exaltó. Y dice aquí, le estoy adelantando, pero dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? En el verso 45. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Fíjense, quiere decir que a Jesús lo estaban tocando mucha gente. Pero cuando vino una mujer con fe y tocó a Jesús, Jesús sintió que de él salió una virtud. En otras palabras, salió poder. ¿Por qué salió poder? Si Jesús no estaba sanando a nadie. No, él iba caminando para casa de este hombre. Escuchen bien. Y viene la mujer y lo toca por detrás. Y esa acción de fe que esa mujer tuvo fue lo que trajo la sanidad a esa mujer. Dice que instantáneamente el flujo de sangre se paró, en el verso 44. En el verso 45, Jesús, que no está orando, dice ahora: ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos dicen: pero Señor, ¿quién te ha tocado? Si a ti te están toqueteando aquí todo el mundo. Esto es una empujadera para allá y para acá. En otras palabras. Pero Jesús dijo en el verso 46:
alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Saben algo? A veces nosotros nos preocupamos mucho por el orar, por el hacer, que vamos, pero no hay fe. Esa mujer vino sencillamente con una fe de vida o muerte. Yo voy a tocar a Jesús. Pero no tenía más nada que perder. Que no tenía nada que perder. Eso mismo lo tienes tú y lo tengo yo. No tenemos más nada que perder en este mundo. Gloria a Dios por esa palabra, hermano. ¿Sí? Tú y yo, ¿qué tenemos que perder aquí si ya estamos muertos todos? Si no vamos a Jesús, dime, hermana, si no buscamos a Jesús, ¿qué perdemos nosotros? Todo. En el mundo, ¿qué vamos a ganar? Esa mujer caminó con una fe sencilla. Yo lo voy a tocar para ser sanado. Porque en la palabra estaba escrito que en los bordes del manto del Señor, donde estaban los hilos que cuelgan del manto del Señor, dice que allí Él traería sanidad para el pueblo. Y esa mujer tocó el manto del Señor. Hablando de esa profecía se cumplió allí. Esa mujer lo hizo. Hermano, ¿qué quiero decirle? Que cuando usted necesita algo de Dios, no importa que Él esté de espalda. Lo que Él necesita es que tú tengas arrogancia, fortaleza, que lo busque, que diga: yo, Señor, te quiero, yo te necesito, Señor. No me importa lo que pase, yo te necesito. No me importa mi vida. Esa mujer negó su vida para alcanzar la verdadera vida. Tocó el manto del Señor por detrás y fue sanada. ¡Wow! ¡Qué fe tan sencilla, pero qué fe tan violenta! Miren lo que dice. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, cómo al instante había sido sanada. Ella tuvo que declarar ahora su inmundicia, que había sido quitada. Alabado sea Cristo. Y él le dijo: mujer, no, la llamó hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aleluya. Una fe en acción. No, muchas veces nosotros creemos en Jesús, pero tenemos temores de lo que dirán, de lo que harán, de cómo me mirarán. Tenemos cosas en la vida del mundo que no me permiten llegarme a Dios sanamente. No me permiten tocar a Dios sanamente, porque todavía tengo mi alma corrompida con la mentira del mundo. Por eso les digo, hermano, no leer la Biblia es no lavar tu alma. Lavados con agua pura, lavados con la palabra de Dios. Y nosotros, para conocer la verdad, tenemos que venir a la palabra de Dios. Tenemos que buscar delante del Señor que Él nos revele su verdad, para poder tener una fe pura, una fe santa, una fe correcta. No son los conceptos mundanos los que nos van a dar la verdad, es el concepto divino, el verdadero, hermano. No es lo tanto que yo he aprendido o que yo creo que sepa, es lo tanto que Él se revele a mi vida. Escuchen bien, es lo tanto que Él se revele a tu vida y a mi vida. Es allí donde vamos a ir de gloria en gloria con una fe genuina. Porque si Él no se revela, lo único que tenemos es oscuridad, tiniebla, mentira, confusión, engaño. Entonces, esta mujer cumplió con los 3 pasos de la fe. Escuchó de Jesús, determinó, habló: voy a ir a Jesús. Lo pensó, lo dijo con su boca, whatever que haya sido, y hizo lo que tenía que hacer. Dijo: yo lo voy a tocar. Yo lo voy a tocar, porque Jesús sana. Y lo mismo en la sanidad.
Como dice Santiago, ¿podrás salvarte tu fe si no tienes obra? Ustedes saben, hay personas que dicen, yo creo en Dios. Un ejemplo, y no se reúnen. Ellos piensan que eso es algo trivial. No importa. Yo me reúno en mi casa, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo lo veo en la televisión. Esto es una cosa sencilla. Y Dios dijo en su mandamiento, no dejes de reunirte, como algunos tienen por costumbre. Entonces, pero ¿qué más da? Me reúno aquí, me reúno allá o hago lo que me da la gana. Dios dijo, tú tienes que tener una congregación donde tú tienes que reunirte en mi cuerpo. Entonces la gente... Hoy mismo invité a unas personas a venir. Vamos a ver, estoy trabajando con ellos. Y mira lo que esa persona... A mí me dio un dolor cuando me lo dijo, pero no se lo di a entender todavía. Me dice, ¿quieres tener un demonio dentro de tu iglesia? Y se me echó a reír. Le dije, bien, mi respuesta fue, ¿sabes que en la iglesia siempre hay espíritus demoníacos metidos? Andan alrededor de nosotros, aquí y allá, donde quieran. Y hoy había uno. Siempre están buscando. Ellos no se van. Ellos se fueron en algún momento del lado de Jesucristo. Nunca. Estaban ahí. Dice que después que Jesús fue tentado y los venció, dice que ellos se apartaron por un breve tiempo y volvieron a atacarlo. Y lo estaban atacando en todo momento. Entonces, a mí me dio un dolor cuando me dijo, ¿quieres otro demonio en tu iglesia? Y yo le contesté, digo, en la iglesia siempre hay demonios. Pero tu alma es la que quiero. Y empecé a hablar un poquito, después vino la señora y ya ella me trató. Yo no sé por qué las mujeres a veces son más afables con las cosas del Señor que los hombres. Hablaba yo el otro día con una persona. Vienen más mujeres a la iglesia que hombres. Los hombres se consideran muy fuertes, muy valientes, muy duros. Bueno, yo era uno que decía, la iglesia es para los homosexuales, para los débiles. Es verdad. Yo dije eso. Cuando no conocía al Señor. Pero bien, la fe. Vamos a terminar esta enseñanza de los 3 pasos de la fe para que usted sepa cuándo usted tiene fe. Cuando usted cree lo que está escrito. Cuando usted habla lo que está escrito. Y cuando usted acciona sobre lo que está escrito. Esa es la acción de la fe. Entonces, cuando usted quiera saber si usted tiene fe en algo, use esos 3 pasos. Creo en eso. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Hablo sobre eso, no tengo temor de hablar. Y actúo sobre lo que estoy creyendo y hablando. Allí está la fe. Oh, perdón. Allí es donde está la fe. ¿Entienden? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, no hay fe. Si no hablamos la palabra de Dios, no hay fe. Si no actuamos sobre la palabra de Dios, no hay fe. No nos engañemos. No importa lo que creas. Si no lo habla, no hay fe. Si no lo actúa, no hay fe. Porque la fe es muerta cuando no tiene esas acciones. ¿Entienden, hermano? Es la verdadera fe. Fue perfeccionada en Abraham. ¿Cuándo? Cuando hizo la obra. El sacrificio. Sin el sacrificio de Abraham no había fe. Y en nosotros pasa lo mismo. ¿Entendemos? ¿Estamos claros? ¿Estamos cogiendo bien esto? Hay gente que dice, yo quiero fe. Bueno, ahí tiene cómo conseguir la fe. ¿Cómo es? Tengo una pregunta para luego. Para luego, no para ahora mismo, hermano. Sí, en la Biblia dice que hay un don de fe. ¿En qué consiste el don de fe? Okay. El don de fe es dado a una persona que cree en Dios primeramente. A una persona que vive en Dios. No le he dado a cualquiera. Le he dado a una persona en el cuerpo de Cristo. A un creyente.
para que haga obras sobrenaturales cuando sean necesarias. Ese es el don de fe, como el don de lengua, como el don de sanidad, como el don de hacer milagros, como todos los 9 dones que hay en la palabra. Eso se le da a una persona para obrar. Por ejemplo, Dios no le va a dar a un hombre de la calle el don de ser pastor. Primero tiene que llamarlo, tiene que prepararlo, ¿no es verdad? Y ahí está el don. Y cuando ya tú ves a esa persona trabajando, tú dices, esa persona tiene el don tal. Ese don no tiene nada que ver con esta fe que estoy hablando. Esta es la fe de vida de nosotros. Aquel es una fe especial para obras especiales, para bendecir al cuerpo de Cristo, para hacer obras dentro del cuerpo de Cristo sobrenaturales que son necesarias, como los otros 8 dones que hay. ¿Te contesté? Amén, amén. Ese es el don de fe. El don de fe. Ahora, la fe en sí viene por leer la Biblia. Esta es la fe general, la fe de vida de nosotros. Y el don de fe es para algunas personas específicas que Dios se lo da para ministrarle a la iglesia. Son dones para ministrarle a la iglesia. Eso es diferente. Amén. Bueno, Señor, te damos la gloria a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque la fe siempre es muy... Es que para matizar ya lo del don de fe, ¿se puede decir que Moisés tenía don de fe? Sí, hermano. Claro. Y los apóstoles también tenían don de fe. Y Jesús tenía don de fe. Y los profetas tienen don de fe. Tienen que estar los dones ahí para hacer milagros y prodigios. La fe se usa en esas áreas. Dios la usa. Dios te da una fe que está por encima de todo. Cuando tú crees de una manera sobrenatural, son momentos. Eso no es como la fe suya y mía. Por ejemplo, usted tiene fe aquí en que, vamos a poner, yo creo en la resurrección de entre los muertos. Eso no es don de fe. Eso es fe de un conocimiento que sirve a todas las personas. Ahora, el don de fe es ahora mismo que a usted reciba una dirección del Señor de que va a acontecer algo en el momento ahora, o va a suceder algo y se necesita fe para eso. Y usted está completamente convencida, porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cualquiera, sea en la fe general o en el don de fe, trabaja lo mismo. Pero eso nada más está en usted, no está en las demás personas. En todos nosotros está la fe de que la resurrección de los muertos va a llegar. Pero esa no es un don de fe. Ahora, el don de fe es para hacer un milagro, para hacer algo específico que Dios quiere hacer. Es un don para ministrarle a la iglesia en un momento como el don de sanidad. No toda la iglesia tiene don de sanidad. Hay hermanos con don de sanidad y otros que no lo tienen. Entonces, eso es un don para un momento determinado y específico. Y ahora, Clara, hermana, ¿está? Ok, gracias. Vamos antes de levantarnos y hacer cualquier cosa, hoy estábamos hablando de que las ofrendas cuando las recogemos, hermanos, esto se vuelve muy trivial y todo el mundo habla y las hermanas a veces no tienen tiempo ni para orar por las ofrendas porque todo el mundo está atravesado ahí y hablando. Quisiéramos que no terminemos de la reverencia del culto del Señor hasta que las ofrendas no se ore por las ofrendas y se termine esto. Gracias por sus ofrendas, hermanos. Estamos luchando para pagar el templo aquí, el templo no, el templo. El lugar donde nos reunimos. Nosotros somos el templo y esto también es un templo. Pero este es el templo del Señor y este es el templo donde el Señor se reúne. Amén. Hermana, mire, por favor. Póngalo ahí para que ore ya de una vez. Alabado sea Cristo Jesús. Salió, hermanita.